Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Sánchez Hernández y hoy con mi equipo que está conformado por Leodán Escobar, Kevin Lara y Leslie Cordero abordaremos el tema sobre el derecho educativo y las políticas públicas de mediación y participación en Brasil, de parte de la materia de derecho educativo en Chiapas. Bueno, comenzamos. Bueno, abordando un poco el tema, quiero decir que la sociedad se rige a base de normas. Estas son legales e ilegales. Ahora evoluciona de acuerdo con los cambios en la sociedad. Esta evolución vuelve un poco más compleja y algunos segmentos tienden a especializarse. La educación, sin duda alguna, es la ciencia más antigua del mundo. Esta creció con la humanidad al producirse la interacción de vivir en comunidad. El derecho educativo es fundamental para este estudio, ya que garantiza la autonomía relativa. Bueno, el derecho educativo y el derecho a la educación, dice Ramírez que el derecho educativo es la rama del derecho público, incomparable con el derecho a la educación. El derecho del individuo es participar en los procesos educativos, consagrados como el derecho humano. Bueno, Morales es quien define estos derechos como un conjunto de facultades e instituciones en el momento histórico de satisfacer las demandas de dignidad humana, libertad e igualdad. Debe ser reconocida positivamente en los sistemas jurídicos nacionales e internacionales. Habla sobre el derecho educativo en Brasil. El primer subtema es el derecho a la educación. El derecho a la educación es el ejercicio de uno de los derechos preceptado por la ley educativa, es decir, el individuo tiene derecho a tener un proceso educativo y debe ser siendo esta promovida y fomentada por la familia y el Estado a la sociedad. Soria Verdera expresa que el derecho educativo es el sentido de la educación, es el principal derecho humano, siendo el fundamental para la actualidad. Una de las reglas más importantes del derecho a la educación es la sensibilidad de los poderes públicos, necesidad de la conciliación y aportar las creaciones de universidad para fomentar promociones de los seminarios y ciclos. El concepto del derecho a la educación es que estudia esencialmente la legislación educativa, su integración, el sistema y su función desde el punto de vista de la propia ley, así según Varela, siendo el derecho educativo la rama del derecho que estudia todas sus alcances. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Leodán Escobar Pérez y pues yo voy a proseguir con el tema 6, que es breve análisis de la legislación y la educación en Brasil. Pues en vista de la opinión de que la Constitución tiene el deber de regular los conflictos e intereses de los individuos y grupos de una sociedad, así como para pacificar esta convivencia, el derecho constitucional establece normas que tienen una serie de derechos y deberes, así como imponer limitaciones tanto a las acciones del Estado como a las del ciudadano. Pues continuando con el séptimo tema, que es la Constitución de la República Federativa de Brasil 1988. La Constitución de la República Federativa de Brasil, promulgada el 5 de octubre de 1988, es la séptima en la historia brasileña y la corriente y actual que el gobierno utiliza para el sistema legal del país. Se explica que la Constitución Federal de 1988 buscaba sobre casi todas las asignaturas y en relación con la educación el sujeto de esta investigación. Pues el octavo tema, que es el Estatuto del Niño y del Adolescente. En cumplimiento de los preceptos legales constitucionales, entre otros, se ha redactado el 13 de julio de 1990 que se establece el Estatuto del Niño y del Adolescente, más concretamente sobre la plena protección del adolescente. La educación va más allá del currículum escolar. La LDB enumera los principios básicos en el que se impartirá la enseñanza, que son: entre los artículos se establece que el cumplimiento del deber del Estado con la educación escolar se deriva de algunas garantías que entre ellas están
Se considera que las políticas públicas de educación transformaron la educación privada en pública, pasando así a agrupar la diversidad cultural en un mismo ambiente que no estaba preparado para ello. El conflicto y la violencia pueden darse entre todos los sujetos que participan en un mismo ámbito. Para ello se deben buscar reiteradamente soluciones pacíficas. Se considera que el diálogo, el respeto y la comprensión son esenciales para vivir en paz.